Bueno, seleccioné otro de los ejercicios de los últimos del Serway, porque no habíamos visto ningún ejercicio en donde viéramos la importancia del centro de masa. Este ejercicio me gustó porque vamos a ver lo importante que es el centro de masa para resolver algún ejercicio, ¿ya? O sea, cómo lo podemos incluir, ¿ya? Ya. Entonces vamos leyendo el ejercicio. Dice: una esfera sólida de masa m y radio r rueda sin resbalar a lo largo de la vía que se ilustra en la figura. Inicia el movimiento, ¿no es cierto?, desde el reposo con el punto más bajo de la esfera a una altura h sobre el fondo del rizo r, donde r es mucho mayor que r minúscula, digamos, r mayúscula es mucho mayor que r minúscula. Eso quiere decir que el radio de curvatura de este rizo, ¿no es cierto?, r es mucho mayor que el radio de la esferita. Entonces vamos a resolver la primera parte. Dice: ¿cuál es el valor mínimo de h en términos de r, ¿no es cierto?, tal que la esfera complete el rizo completamente? Bueno, no sé si se entiende entonces de qué se trata. Se suelta una esferita, ¿no es cierto?, desde aquí, desde este punto, desde esta altura h, se suelta desde el reposo, ¿verdad? Y tenemos que calcular cuál es la altura mínima para que la esfera dé finalmente toda la vuelta, ¿vale? Entonces, el punto crítico aquí sería aquí, justamente donde en la parte más alta del rizo, porque necesitamos la energía suficiente como para que la pelotita, ¿cierto?, alcance a dar la vuelta completa. Necesitamos que se mantenga aquí en el aire, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar el ejercicio, la resolución. Fíjate, yo lo podríamos resolver por dinámica o por conservación de energía. Creo que en este caso es más sencillo hacerlo por conservación de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente porque nos dicen que no hay roce en el sistema, por lo tanto la energía se conserva, ¿ya? Entonces yo voy aquí a bautizar, este es como el instante 1, cuando la pelotita está a cierta altura, ¿verdad?, la bolita de acero, y después cuando cuando está dando la vuelta en el rizo está el instante 2, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, como dice que no hay roce, entonces podemos decir que este es un sistema conservativo, y decimos que la energía total del sistema, ¿verdad?, es una constante. Ya, pero ¿qué significa decir que la energía total del sistema es una constante? Significa que la energía total, ¿no es cierto?, en el instante 1 tendría que ser igual a la energía total en el instante 2. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Energía total en el instante 1 significa que tenemos que sumar todos los tipos de energía que encontramos. Y si ustedes se fijan, aquí arriba lo único que tenemos es energía potencial. Por lo tanto, vamos a decir, las vamos a anotar así: aquí energía potencial en el instante 1 tendría que ser igual a todos los tipos de energía que encontremos cuando la pelotita esté aquí en el rizo. Si ustedes se fijan, para poder mantenerse allá arriba en el rizo, lo primero que necesita es energía cinética. Así que tendríamos que es energía cinética en el instante 2. Si va rodando, ¿verdad?, aquí hay energía cinética rotacional, ¿ya? Y también, como tiene una cierta altura, tiene energía cinética, perdón, tiene energía potencial, ¿no es cierto?, en el instante 2, y ahí se me había olvidado la energía cinética rotacional, ¿verdad?, en el instante 2, ¿ya? Bueno, escribamos las definiciones de cada tipo de energía. Yo les recomiendo siempre que sigan esta estrategia, este algoritmo, que es definir primero que energía total es constante, ¿verdad?, elegirse dos puntos, ¿ya?, y hacer las comparaciones. Energía potencial en instante 1 significa que es m por g y por h, ¿verdad? H es la altura que tiene la pelotita. Y la energía cinética en instante 2 es igual a 1 medio de la masa por la velocidad en 2, ¿verdad?, al cuadrado, más energía potencial sería m por g y por h. En este caso la altura en 2, esta no es la misma, digamos, esta es la altura que tiene en 1 y esta es la altura que tiene en 2, ¿ya? Y más energía cinética rotacional, que sería 1 medio, ¿verdad?, del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, pero vamos, aquí es donde viene la consideración del centro de masa, ¿vale? En realidad nosotros no vamos a considerar la altura de la pelotita hasta aquí. Si hacemos un dibujo, digamos, un poco del plano inclinado, nosotros nos vamos a dar cuenta de que tenemos esta situación. Supongamos que aquí está la pelotita, pero lo que me interesará a mí ahora es el centro de masa de la pelotita.
Es decir, el centro de masa, como es una esfera, dice sólida y homogénea, ese que está ahí es el centro de masa. ¿Vale? Y ustedes, si ustedes se fijan, en el centro de masa no está a la altura h, porque nos dice aquí que esta es la altura h, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? La altura está más abajo, ¿verdad? Pero esa sería la altura h está aquí. Entonces tenemos que considerar esta distancia que hay hasta aquí, que corresponde al radio, a un radio r. ¿Vale? Por lo tanto, en realidad, el centro de masa, no vamos a considerar la pelotita, ni la superficie, la parte periférica de la esfera sólida, sino que el centro de masa. Entonces, el centro de masa realmente estaría a una altura así, m por g por h, ¿no es cierto? Que sería la altura, esta altura que está aquí, pero más, ¿verdad? El radio r. O sea, nosotros vamos a considerar no la altura aquí de la superficie de la esferita, sino que el centro de masa. El centro de masa está exactamente a una distancia r minúscula por sobre la altura h. ¿Vale? Aquí seguimos con estas ecuaciones, nos quedaría que es un medio de la masa por la velocidad, ¿no es cierto?, en 2 al cuadrado. Voy a poner velocidad nomás porque como es una sola velocidad, o sea, la velocidad la tiene aquí a este lado nomás, no tiene velocidad en 1, vamos a poner velocidad nomás. Más m por g por h, y aquí tenemos que hacer la misma consideración, esto es m por g, y fíjate, en realidad, ¿a qué altura está el centro de masa? Fíjate, si el centro de masa está justo al centro de la esferita, aquí, ¿verdad?, cuando está dando la vuelta en el rizo, en realidad, claro, sabemos que esta altura es R, 2R, pero en realidad el centro de masa no está aquí, sino que está un poquito más abajo. ¿Qué distancia más abajo? Está R más abajo. Por lo tanto, aquí esta altura 2 sería en realidad 2R, ¿verdad? 2R mayúscula menos una R minúscula, ¿verdad? Más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pero tenemos que hacer algunas consideraciones. Vamos a bajar un poquito aquí, aunque se pierda un poquito el dibujo, ¿ya? Y tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Primero que todo, que el momento de inercia de una esfera sólida, ¿cierto?, es igual a 2 quintos, si ustedes lo buscan en su tablita, ¿verdad?, con los momentos de inercia que se les entregó en clase, es 2 quintos de m, ¿no es cierto?, r al cuadrado. Pero estamos hablando en este caso, ¿no es cierto?, de la esferita, así que el momento de inercia para ella sería 2 quintos, ¿verdad?, de la masa, porque la masa pequeñita es la masa de la esferita, por el radio de la esferita al cuadrado. Por otro lado, tenemos que la velocidad angular, ¿verdad? Nosotros sabemos que la velocidad tangencial, ¿verdad?, de la misma esferita, ¿verdad?, o sea, ¿cuál sería la velocidad de la periferia o de la superficie de la esferita? Sería igual a omega por r. Por lo tanto, omega, ¿no es cierto?, nos quedaría que es la velocidad partido por el radio, ¿no es cierto?, por el radio pequeñito. Ya no le pongo velocidad tangencial porque también estamos hablando de que la velocidad con que va avanzando la superficie de la esfera o en la periferia de la esfera es exactamente la misma velocidad con la que se traslada la esfera, ¿vale? Entonces pongo v partido por r. Entonces, haciendo todas estas consideraciones, nos quedaría todo esto aquí, así. mg, ¿no es cierto?, h más r, ¿verdad?, es igual a ¿qué cosa? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mg2r menos r más un medio, ¿no es cierto?, del momento de inercia, que sería 2 quintos m r al cuadrado, ¿verdad? Ups, me quedó un paréntesis horrible. Y por b cuadrado partido por r cuadrado, que sería la velocidad angular al cuadrado, pero elevar esto al cuadrado significa que es b cuadrado partido por r cuadrado, ¿verdad? Ya. Si ustedes se fijan, una simplificación que podemos hacer de inmediato, fíjate, tenemos masa aquí, ¿verdad? Ahí, masa aquí tenemos y tenemos masa aquí. O sea, aquí están los tres términos. De tal manera que esta masa se puede factorizar, ¿no es cierto? Y se nos puede ir con esta masa, esa, con todas estas. ¿Vale? ¿Vale? Ya. Entonces nos quedaría por aquí g factor de h más r, ¿verdad? Aquí sería un medio de la velocidad al cuadrado más g factor de 2r menos r,
y aquí sería más... mira, y otra simplificación que podemos hacer, mira, este R que está aquí se puede ir con ese R que está allí. Por lo tanto, aquí nos quedaría, sería en realidad 2/10, pero 2/10 es lo mismo que un quinto, ¿verdad? Aquí sería, la mitad de 2/5 sería exactamente un quinto, ¿verdad? Un quinto de la velocidad al cuadrado. Ya, bueno, hasta aquí podemos llegar con esta ecuación. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir a una segunda parte. Esta la vamos a llamar ecuación 1, ¿vale? Vamos a ver un poquito más abajo, ¿verdad? Y seguimos aquí con el ejercicio. Vamos a tirar una ruedita aquí. Fíjate. Pero lo que les comentaba era que si tenemos, vamos a dibujar de nuevo aquí el rizo, ¿verdad? Si tenemos aquí la pelotita, ¿verdad? Sabemos que para que se mantenga ahí la fuerza centrífuga, ¿verdad? ¿Ya? Tiene que ser exactamente igual al peso para que esta esferita se mantenga en esa posición. Por lo tanto, vamos ocupando lo que sabemos de ¿cuánto se llama? De dinámica. Sabemos que la fuerza neta entonces sobre la esferita, para que no caiga, ¿verdad? Tendría que ser igual a 0. O sea, esta fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Con este peso tienen que ser iguales, ¿vale? Para que esta pelotita no suba ni baje, la fuerza neta aquí tiene que ser 0. Entonces, en este caso, la fuerza centrífuga, aquí yo la puse positiva, menos el peso, tendría que ser igual a 0. Eso significa que la fuerza centrífuga tendría que ser igual al peso. Tiene sentido, o sea que la fuerza centrífuga que está tirando hacia afuera tiene que ser igual al peso para que esta fuerza en el eje Y se anulen y la esferita no salga disparada, ¿no es cierto?, tangencialmente, y tampoco caiga por su propio peso. Pero la fuerza centrífuga nosotros sabemos que es mv cuadrado partido por r, ¿no es cierto? En este caso sería el radio, ¿no es cierto? El radio del el radio de giro del ¿cómo se llama? Del rizo, ¿verdad? Porque esta fuerza centrífuga aparece producto de un cuerpo que va girando, ¿no es cierto?, en torno a un radio de giro. Ya lo vimos en la materia anterior. Y el peso no es más que m por g, ¿vale? Sale de inmediato que podemos simplificar las masas, ¿no es cierto? Pero una consideración interesante es que en realidad la pelotita no está a una distancia r digamos, no está girando en torno a un radio r, está girando en realidad a un radio r menos una r chica. No sé si lo ven. Va girando por un poquito por el interior. Por lo tanto, este r lo vamos a reemplazar por lo siguiente. Nos quedaría aquí que es b cuadrado partido por r menos r. Es igual a g. Lo que finalmente nos queda que la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto?, sería g factor de r menos r. ¿Ya? Y a esta le llamaríamos ecuación número 2. ¿Vale? Entonces, si afortunadamente tenemos a la mano ahí la ecuación 1, si reemplazamos esta ecuación 2 en la ecuación 1, vemos que aquí tenemos velocidad y que aquí tenemos velocidad. Por lo tanto, vamos a reemplazar la velocidad, esta que encontramos, ¿no es cierto?, producto de dinámica, en estas dos partes. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. G factor de h más r sería igual a, ¿no es cierto?, estoy reemplazando en la ecuación número 1, sería un medio, ¿verdad?, de la velocidad al cuadrado, pero la velocidad al cuadrado sería g factor de r menos r, ¿verdad? ¿Sí? Reemplazo directamente porque tengo la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Más g factor de 2r menos r, ¿verdad? Y más un quinto de la velocidad al cuadrado, pero la velocidad al cuadrado es g factor de r menos r. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hacer otra simplificación interesante. Mira, fíjate, g está aquí, está aquí, está aquí, están los tres términos del lado derecho y está acá. Por lo tanto, si factorizamos en estas tres ecuaciones g, nos quedaría todo factor de g y se podría simplificar con este g que está aquí. Así que nos eliminamos finalmente el g y así no lo tenemos que seguir arrastrando. Por lo tanto, aquí nos quedaría este lado, sería h más r es igual a un medio de r menos un medio de r minúscula más 2r mayúscula menos r minúscula más un quinto de r
menos un quinto de R minúscula. ¿Ya? Finalmente, como nos están pidiendo H, voy a despejar H, ¿vale? Y voy a juntar todas las R mayúsculas y todas las R minúsculas. R mayúscula tenemos ahí, ahí y aquí. Eso significa que es un medio de R mayúscula más 2R más un quinto R mayúscula. Y por otro lado voy a juntar todas las R minúsculas, que sería menos un medio de R minúscula. Y fíjate, esta R que está aquí, con esta R que está aquí, esta R tiene signo positivo, pasa para acá con signo negativo, me quedaría menos, ¿verdad? 2R minúscula, y menos, aquí me quedaría la última R, ¿verdad? Que sería menos un quinto R. Si sumamos aquí un medio más 2 más un quinto, me quedaría exactamente 27 décimos, ¿vale? Yo ya había hecho la suma antes, así que aquí me quedaría 27 décimos R mayúscula. Menos, fíjate, aquí yo sumé un medio más 2 más un quinto, y aquí tengo lo mismo, mira, un medio más, un medio, 2 y un quinto, como todos tienen signo negativo, tienen se suman, ¿no es cierto? Y también me quedaría 27 décimos, pero ahora de R minúscula. Queda con signo negativo porque fíjate que todas las R minúsculas tienen signo negativo. Finalmente, la altura nos quedaría 27 décimos de R menos R minúscula. O lo que es lo mismo, 2,7 R menos R minúscula. Interpretando este resultado significa que para que esta esfera dé apenas la vuelta, ¿no es cierto? O sea, tener la energía necesaria suficiente como para dar la vuelta, ¿no es cierto? Para hacer el rizo completo tendríamos que soltarla 2,7 veces el radio el radio del rizo menos el radio de la esferita, ¿vale? O sea que habría que considerar el radio de la esferita para que ustedes vean aquí lo importante que es. En este caso, a lo mejor si la esferita es pequeña, va a ser una pequeña diferencia solamente, pero si la esfera es más grande, ¿no es cierto? Si fuera un anillo con un radio más grande, ya habría que, esto sería significativo. Bueno, espero que lo hayan entendido.